Amantes del terror, en este episodio os contaré la historia de Juan, un periodista que se atreve a adentrarse en Zugarramurdi para conocer de primera mano las leyendas de las brujas que habitan el lugar. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. En Zugarramurdi, situado en el corazón de Navarra, se desató una de las más infames cazas de brujas de la historia de España. En 1610, tras una ola de acusaciones y miedo colectivo, la Inquisición española llevó a juicio a decenas de habitantes bajo cargos de brujería y pactos con el diablo. Los terribles eventos que culminaron en el auto de fe de Logroño, donde quemaron a 11 personas en la hoguera, acusándolas de brujería. Esto dejó una huella imborrable en la memoria del lugar. Con el paso del tiempo, Zugarramurdi se ha convertido en un símbolo de misterio y leyendas paranormales, donde las sombras de su trágico pasado aún parecen susurrar en las noches más oscuras. Si queréis saber más sobre lo que ocurrió en Zugarramurdi, tenéis un episodio dedicado a ello. Ahora vamos con la historia de Juan. Comencemos. Eran las 9 de la noche cuando Juan Gutiérrez llegó al pequeño pueblo de Zugarramurdi, enclavado en los verdes montes de Navarra. La niebla que se cernía sobre el lugar añadía una capa extra de misterio al entorno, ocultando las antiguas casas de piedra y los callejones serpenteantes. Juan, periodista de investigación en un periódico regional, había llegado con una misión clara: desentrañar los secretos oscuros que, según los rumores, habían marcado la historia de Zugarramurdi durante siglos. Aparcó su coche cerca de la iglesia del pueblo, una edificación imponente con siglos de antigüedad que parecía observarlo con severidad desde sus altos ventanales. Antes de entrar en la taberna local para entrevistarse con algunos de los ancianos, decidió dar un paseo por los alrededores. La historia de Zugarramurdi estaba entrelazada con relatos de brujería y superstición, una fama que se remontaba a la época de la Inquisición. Mientras caminaba, el eco de sus pasos resonaban en las calles desiertas. Un viento frío soplaba entre los árboles y la luna llena iluminaba tenuemente el camino que conducía a la famosa cueva de Zugarramurdi, un lugar que, según la leyenda, había sido el escenario de aquelarres y rituales oscuros. Juan sintió un escalofrío recorriendo su espalda al imaginar las escenas que habrían tenido lugar allí siglos atrás. Finalmente, decidió dirigirse a la taberna, donde esperaba encontrar respuestas. La puerta de madera chirrió al abrirse. El murmullo de las conversaciones se detuvo momentáneamente cuando los parroquianos levantaron la vista para observar al recién llegado. El ambiente dentro era cálido, con una chimenea crepitando y llenando el espacio de un acogedor aroma a leña. Se acercó a la barra y pidió un vaso de vino. El tabernero, un hombre de mediana edad con una espesa barba grisácea, lo observó con curiosidad. «No eres de aquí, ¿verdad?», dijo mientras servía el vino. «No, soy periodista. Me llamo Juan Gutiérrez. Estoy investigando las historias de brujería de Zugarramurdi», respondió Juan, esperando captar el interés del tabernero. El hombre entrecerró los ojos y asintió lentamente. «Este lugar tiene muchas historias, algunas más oscuras que otras. Si quieres escuchar los relatos más antiguos, deberías hablar con don Gregorio. Él es el más anciano del pueblo y conoce todos los secretos», dijo, señalando una mesa en la esquina, donde un hombre encorvado y de cabello blanco estaba sentado solo, fumando una pipa. Juan agradeció al tabernero y se dirigió hacia don Gregorio. Al llegar a la mesa, el anciano levantó la vista, sus ojos grises brillando con una sabiduría que solo los años podían otorgar. «Buenas noches, don Gregorio. Soy Juan Gutiérrez, periodista. Me gustaría hablar con usted sobre la historia de Zugarramurdi, si no le importa», dijo Juan con respeto. Don Gregorio asintió lentamente y señaló la silla frente a él. «Siéntate, joven. Tengo muchas historias que contar, pero te advierto, algunas de ellas no son aptas para corazones débiles», dijo el anciano, con una voz rasposa pero firme. Juan se acomodó en la silla, preparado para escuchar. Don Gregorio comenzó a hablar, su voz llenando la sala mientras relataba los eventos que habían marcado el destino de Zugarramurdi.
Habló de las brujas y sus rituales, de las persecuciones y los juicios, y de las almas que nunca encontraron descanso. Pero fue cuando mencionó a una mujer llamada Mari, la bruja más poderosa y temida de todas, que la historia adquirió un tono más oscuro y personal. Mari no solo era una bruja, decían que tenía un pacto con el mismo diablo. Los aldeanos la temían y la respetaban, pero cuando la Inquisición llegó, no hubo piedad para ella. Fue capturada y condenada a morir en la hoguera, pero antes de que las llamas la consumieran, lanzó una maldición sobre el pueblo. Una maldición que, dicen, aún perdura. Relató don Gregorio. Juan sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. La idea de una maldición aún activa era perturbadora, pero también irresistiblemente atractiva para su investigación. ¿Qué tipo de maldición?, preguntó, tratando de ocultar su ansiedad. Mari juró que su espíritu nunca descansaría y que su sombra oscura caería sobre Zugarramurdi, trayendo desgracia y muerte a aquellos que osaran perturbar su paz. Y desde entonces ha habido desapariciones y muertes inexplicables en el pueblo, continuó don Gregorio, sus ojos fijos en los de Juan. El periodista se quedó en silencio, procesando la información. La historia de Mari y su maldición parecían un cuento de terror, pero los detalles y la convicción en la voz de don Gregorio sugerían que había más verdad que la que quería admitir. ¿Ha habido alguna desaparición reciente?, preguntó Juan, su interés cada vez más agudo. Hace 3 meses, una joven del pueblo, Ana, desapareció sin dejar rastro. Era una chica curiosa, siempre investigando las leyendas locales. La última vez que la vieron estaba cerca de la cueva. Algunos dicen que Mari se la llevó, dijo don Gregorio con una mezcla de tristeza y resignación. Juan sintió un nudo en el estómago. Sabía que debía investigar más a fondo la desaparición de Ana y la conexión con la maldición de Mari. Su instinto de periodista le decía que estaba cerca de descubrir algo grande, algo que podría cambiar la percepción de la historia de Zugarramurdi. Gracias, don Gregorio. Seguiré investigando, dijo, levantándose y estrechando la mano del anciano. Ten cuidado, joven. No todos los secretos deben ser revelados, advirtió don Gregorio, sus palabras resonando en la mente de Juan mientras salía de la taberna. No todos los secretos deben ser revelados. La noche era aún más fría y la niebla más espesa cuando Juan se dirigió hacia su coche. Tenía un objetivo claro: desentrañar la verdad detrás de las leyendas y descubrir el destino de Ana. Sin embargo, no podía evitar sentir que estaba siendo observado, como si los ojos invisibles de Mari siguieran cada uno de sus movimientos. Subió al coche y condujo hacia el lugar donde Ana había sido vista por última vez. La cueva de Zugarramurdi, envuelta en misterio y oscuridad, lo esperaba, y con ella, quizás, las respuestas que buscaba o los horrores que nunca imaginó encontrar. La cueva de Zugarramurdi se alzaba ante Juan como una boca abierta, dispuesta a engullirlo en su oscuridad. Aparcó el coche y recogió su linterna y cuaderno de notas, asegurándose de que tenía todo lo necesario para documentar cualquier hallazgo. El viento frío soplaba, haciendo que las ramas de los árboles cercanos crujieran y añadiendo un tono siniestro a la atmósfera. Al acercarse a la entrada, Juan sintió un escalofrío recorriéndole la columna vertebral. Era como si una presencia invisible lo vigilara, un sentimiento de inquietud que no podía sacudirse. Encendió la linterna y avanzó, con la luz abriéndose paso en la oscuridad. Las paredes de la cueva estaban cubiertas de musgo y humedad, y el aire tenía un olor a tierra y antigüedad. A medida que avanzaba, los sonidos del exterior se desvanecían, reemplazados por el goteo constante de agua y el eco de sus propios pasos. Juan no podía evitar pensar en las historias que había escuchado sobre rituales y sacrificios y sobre la bruja Mari,
que, según la leyenda, aún acechaba el lugar. Caminó por los estrechos pasillos de la cueva, observando las extrañas formaciones rocosas y las sombras que su linterna proyectaba en las paredes. Después de unos minutos, llegó a una sala más amplia, donde el suelo estaba cubierto de piedras planas dispuestas en un círculo. En el centro, una gran roca parecía un altar primitivo. Juan se arrodilló junto al altar y comenzó a inspeccionar las piedras. Encontró restos de cera de velas y manchas oscuras que podrían haber sido sangre. Sacó su cuaderno y comenzó a tomar notas, documentando cada detalle. Sentía que cada paso que daba lo acercaba más a la verdad sobre lo que había sucedido en Zugarramurdi. De repente, un ruido sordo rompió el silencio. Juan levantó la vista, su linterna barriendo la cueva, pero no vio nada. Decidió continuar investigando, pero no podía sacudirse la sensación de que no estaba solo. Mientras examinaba una de las paredes, notó algo peculiar. Grabados antiguos que representaban figuras humanas en posiciones extrañas, rodeadas de símbolos que no podía reconocer. Sacó su cámara y comenzó a tomar fotos. Estaba absorto en su trabajo cuando escuchó un susurro detrás de él. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El susurro persistía, una voz suave y distante que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El eco de la cueva amplificaba el sonido, haciéndolo parecer aún más siniestro. ¿Quién está ahí?, gritó Juan, su voz resonando en las paredes. El susurro cesó de inmediato, reemplazado por un silencio absoluto. Juan sintió el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Decidió que era hora de regresar al exterior, al menos por ahora. Tomó sus cosas y comenzó a caminar hacia la salida, pero un destello de luz en una esquina oscura de la cueva captó su atención. Se acercó con cautela, la linterna temblando en su mano. Lo que vio lo dejó sin aliento. Un pequeño brazalete de plata, parcialmente enterrado en la tierra. Lo recogió con cuidado y lo examinó bajo la luz. Tenía un diseño intrincado, con símbolos similares a los que había visto en la pared. Podría ser una pista importante. Quizás pertenecía a Ana. Decidido a no dejar ninguna piedra sin mover, continuó explorando la cueva. Se adentró más en el sistema de túneles, siguiendo un instinto que no podía explicar. Llegó a una bifurcación y eligió el camino de la derecha, confiando en su intuición. Después de unos minutos, la linterna iluminó algo que lo hizo detenerse en seco. En el suelo había un conjunto de ropas rasgadas, claramente abandonadas. Juan se arrodilló para examinarlas y reconoció el estilo moderno. Eran femeninas y coincidían con la descripción de la ropa que Ana llevaba el día de su desaparición. El hallazgo confirmó sus peores temores. Algo terrible había sucedido en esta cueva y Ana había estado aquí. Pero antes de que pudiera procesar completamente la información, escuchó un ruido de pasos detrás de él. Se giró rápidamente, pero no vio nada. La sensación de ser observado se intensificó y el miedo comenzó a apoderarse de él. ¡Ana!, llamó, su voz llena de esperanza y temor. No hubo respuesta, solo el eco de su voz rebotando en las paredes de la cueva. Decidió seguir adelante, su linterna iluminando el camino frente a él. Cada paso que daba lo acercaba más a una verdad que podía ser más aterradora de lo que había imaginado. El túnel se ensanchaba nuevamente, llevándolo a otra sala amplia. En el centro, una figura encapuchada estaba de pie, inmóvil. Juan sintió su corazón detenerse por un momento. La figura levantó la cabeza y aunque su rostro estaba cubierto por la sombra de la capucha, Juan pudo ver unos ojos brillando con una luz antinatural. «Bienvenido, Juan Gutiérrez», dijo la figura con una voz profunda y resonante. «Te hemos estado esperando». El periodista retrocedió un paso, su mente corriendo a toda velocidad. ¿Cómo sabían su nombre? ¿Quiénes eran ellos? La figura levantó una mano y de la nada, las antorchas en las paredes se encendieron, llenando la cueva de una luz tenue y danzante.
¿Quién eres?, logró decir Juan, tratando de mantener la calma. Soy el guardián de los secretos de Zugarramurdi. Y tú, Juan, has llegado muy lejos en tu búsqueda. Tal vez demasiado lejos, dijo la figura, dando un paso hacia adelante. Juan levantó su linterna, dispuesto a defenderse si era necesario. Pero antes de que pudiera hacer algo, sintió una fuerza invisible apoderarse de él, inmovilizándolo. La figura se acercó y Juan pudo ver una sonrisa cruel formarse en sus labios. La verdad tiene un precio, susurró el guardián, y todo se volvió oscuro. Cuando Juan recuperó la conciencia, se encontraba en un pequeño cuarto de piedra, iluminado por una única vela. Sus manos estaban atadas y su cabeza le dolía intensamente. La puerta se abrió lentamente y la figura encapuchada entró, seguido de varios otros individuos vestidos de manera similar. Tu curiosidad te ha llevado a un lugar del que pocos regresan, dijo el guardián, su voz llenando la pequeña habitación. Pero tal vez aún haya esperanza para ti, si decides escuchar y aprender. Juan miró a su captor con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que estaba en el corazón del misterio que había venido a desentrañar, y aunque el peligro era palpable, también lo era la oportunidad de descubrir la verdad. Lo que no sabía era si esa verdad lo liberaría o lo condenaría para siempre. Con un último vistazo a la figura encapuchada, Juan se preparó para escuchar la historia que estaba a punto de ser revelada. Una historia que podría cambiarlo todo. Juan se esforzó por mantener la calma mientras los encapuchados se alineaban en la habitación, sus rostros ocultos tras las sombras de sus capuchas. El guardián, que parecía ser el líder, tomó asiento en un viejo banco de madera, sus ojos fijos en Juan. Lo que estás a punto de escuchar no es una historia para los oídos de los vivos, dijo el guardián. Pero tú, Juan, has demostrado ser más curioso y valiente que la mayoría. Tal vez merezcas conocer la verdad. El periodista asintió lentamente, intentando aparentar más valentía de la que realmente sentía. No tenía otra opción que escuchar. Hace siglos, cuando Zugarramurdi era un joven, había una mujer llamada Mari. Era conocida por su sabiduría en las artes curativas y por su conexión con lo sobrenatural. Algunos la llamaban bruja, otros sanadora. Pero fue su conexión con el mundo espiritual lo que selló su destino. El guardián hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran en Juan antes de continuar. La Inquisición llegó al pueblo con una furia ciega, buscando purgar cualquier rastro de paganismo y herejía. Mari fue capturada, torturada y finalmente condenada a la hoguera. Pero antes de morir, lanzó una maldición sobre los que la habían traicionado. Juró que su espíritu nunca descansaría y que su sombra oscura caería sobre Zugarramurdi, trayendo desgracia a aquellos que perturbaran su paz. Juan recordó las palabras de don Gregorio y sintió un escalofrío al ver cómo la historia cobraba vida ante él. Desde entonces, la cueva se ha convertido en un lugar de poder oscuro, un portal entre nuestro mundo y el de los espíritus. Los que, como tú, se adentran demasiado en sus secretos, rara vez regresan. Y aquellos que lo hacen no son los mismos. ¿Qué pasó con Ana?, preguntó Juan, su voz apenas un susurro. El guardián bajó la vista y durante un momento pareció que una sombra de tristeza cruzaba su rostro. Ana era uno de los nuestros. Buscaba respuestas igual que tú, pero la curiosidad puede ser una maldición. Fue atrapada por las fuerzas que habitan esta cueva, las mismas que Mari invocó hace tanto tiempo. Su espíritu está atrapado aquí, entre dos mundos. Juan sintió una mezcla de desesperación y determinación. No podía creer que Ana estuviera muerta, y menos que permaneciera atrapada en ese limbo. Debía encontrar una manera de liberarla,
de romper la maldición que había caído sobre Zugarramurdi. ¿Cómo puedo liberarla?, preguntó, con una renovada determinación en su voz. El guardián lo miró fijamente, como si evaluara su sinceridad y su valentía. «Hay un ritual», dijo finalmente, «pero es peligroso. Requiere una conexión con los espíritus y una voluntad de enfrentarse a las sombras más oscuras del alma». «Estoy dispuesto a hacerlo», respondió Juan sin vacilar. «Haré lo que sea necesario». El guardián asintió lentamente y comenzó a explicar el ritual. Juan escuchó atentamente, tomando nota mental de cada paso. Requeriría varios ingredientes, algunos de los cuales podían encontrarse en la cueva, y otros que tendría que conseguir en el pueblo. «Recuerda, Juan, una vez que comiences, no habrá marcha atrás. Si fallas, te unirás a los espíritus atrapados aquí para siempre». Juan asintió, aceptando el riesgo. No tenía otra opción. Debía liberar a Ana y poner fin a la maldición de Mari de una vez por todas. El guardián y sus seguidores soltaron las ataduras de Juan y lo escoltaron de vuelta a la entrada de la cueva. La niebla aún cubría el paisaje y la luna llena brillaba intensamente, como si observara cada uno de sus movimientos. Juan respiró profundamente y comenzó a reunir los ingredientes necesarios. Cada paso lo acercaba más a su destino. Horas más tarde, con todos los ingredientes en su poder, Juan regresó a la cueva. El guardián y sus seguidores estaban esperándolo. Encendieron un círculo de velas alrededor del altar, y Juan colocó los ingredientes en el centro. El ambiente estaba cargado de tensión y energía oscura. «Ahora, Juan, debes recitar las palabras que te he enseñado», dijo el guardián, entregándole un viejo pergamino. Juan tomó el pergamino y, con manos temblorosas, comenzó a leer en voz alta. «Pater noster qui es in caelis, sanctificafeur nomen tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra». Las palabras escritas en un antiguo dialecto resonaron en las paredes de la cueva, llenando el espacio con una vibración ominosa. Mientras recitaba, sintió una presencia oscura envolviéndolo, como si los espíritus de los condenados estuvieran respondiendo a su llamada. De repente, una ráfaga de viento apagó las velas, sumiendo la cueva en la oscuridad. Juan continuó recitando, su voz temblorosa pero firme. La oscuridad parecía cobrar vida, y sombras inquietantes danzaban alrededor de él. Sintió un frío glacial en sus huesos, pero no se detuvo. Finalmente, las palabras llegaron a su fin, y un silencio sepulcral cayó sobre la cueva. Por un momento, nada sucedió. Luego, una figura etérea comenzó a formarse en el centro del círculo. Era Ana, su rostro pálido y sus ojos llenos de tristeza. «Gracias, Juan. Me has liberado», susurró, su voz apenas audible. Antes de que pudiera responder, la figura de Ana se desvaneció y la oscuridad que había llenado la cueva comenzó a disiparse. Las velas se encendieron de nuevo y Juan sintió que un gran peso se había levantado de sus hombros. Había liberado a Ana y con ella, tal vez también, el espíritu de Mari. El guardián se acercó a él, su expresión más suave que antes. «Has hecho lo que muchos no pudieron. Has roto la maldición de Mari y liberado a los espíritus atrapados. Zugarramurdi está en deuda contigo». Juan asintió, exhausto pero aliviado. Sabía que nunca olvidaría lo que había experimentado en la cueva, pero también sabía que había hecho lo correcto. Al salir de la cueva en dirección a su coche, el primer rayo del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte. Sentía una nueva esperanza en el aire, como si el pueblo entero respirara un poco más libremente. Subió a su coche y comenzó a conducir de regreso, dejando atrás las sombras de Zugarramurdi, pero llevando consigo la historia que cambiaría la forma en que el mundo veía ese pequeño pueblo. Se había enfrentado a las sombras y había salido victorioso. Y con ello había demostrado que incluso en los lugares más oscuros, la luz de la verdad siempre puede prevalecer.